En esta oportunidad quiero que hablemos de un hecho histórico que acaba de ocurrir el 29 de mayo y es que el Banco de la República, por tercera vez consecutiva desde que inició este tema de la pandemia, redujo su tasa de interés al nivel más bajo en toda la historia que se conozca de Colombia, 2.75 efectivo anual. Veníamos de 4.25, primero lo bajó a 3.75, bueno, luego lo bajó a 3.25 y ahora estamos en 2.75. De hecho, habrá algunas personas que inclusive piensan que es necesario reducirla un poco más dependiendo de cómo se da la reactivación económica y cómo se comporta la inflación. Lo cierto es que lo que el Banco de la República pretende hacer con esto es reducir el costo del dinero en Colombia para efectos de que los bancos entonces se animen con la liquidez que hay, que es enorme y va a seguir aumentando. Y bajas tasas de interés a impulsar el crédito y con el crédito impulsar la demanda interna y la economía. Así que el año 2021 va a ser muy interesante en esa materia. Ya el gobierno ha anunciado como 200.000 subsidios a la vivienda, especialmente de interés social, pero también créditos para viviendas inclusive de hasta 400 millones de pesos, o sea, vivienda no bis, van a tener subsidios porque se espera que la vivienda sea el motor que ayude a despegar la economía en el año 2021. Entonces, en el tema de vivienda, pues ni se diga, vamos a ver tasas de interés muy bajas para que las personas que están pensando en invertir en vivienda se animen. Pero en el tema del consumo resulta muy interesante porque cuando el Banco de la República baja su tasa de interés, 4 o 6 meses más tarde, las tasas de interés del mercado como la DTF, empieza uno a ver que se reducen porque todo banco tiene la posibilidad cuando se le acerca al ahorrador a renovar su título de escoger dos cosas. O le dice al Banco de la República que le preste y le va a prestar al 2.75 a 90 días, o le dice al ahorrador le renuevo su título pero al 2.75 porque me da igual, usted va a renovar un título a 90 días al 2.75 y a mí el Banco de la República me presta a 90 días al 2.75. Entonces, a medida que se van dando esas renegociaciones de los títulos, la tasa va a ir bajando. Eso tiene consecuencias y encierra oportunidades y retos para el sector solidario. Miremos, digamos, un poco cómo ha evolucionado la tasa de interés. Cuando estuvo en su momento más bajo, por allá entre 2010 y 2011, estuvo en el 3 efectivo anual. Y yo recuerdo que en ese entonces el crédito abundó y no estábamos en un medio de una situación como la que estamos ahora, con esos excesos de liquidez. Hubo dos repuntes de tasa de interés después, especialmente cuando se incrementó la inflación, pero ahorita último de manera muy rápida se redujo y eso a futuro el efecto que va a tener va a ser el siguiente, o las oportunidades que encierra. Uno, la reducción del costo del endeudamiento financiero. Toda cooperativa o fondo de empleados que le deba al sistema financiero pues le debe regularmente a una tasa indexada que es DTF más tantos puntos. Esa DTF en unos 4 a 6 meses debería reducirse por lo menos 2 puntos. Entonces, con esa reducción de 2 puntos, punto y medio, pues las entidades van a tener un alivio en su costo financiero, aquellas que están muy endeudadas. También debería aprovecharse para revisar la política de captación que tiene el sector solidario. El sector solidario tradicionalmente ofrece tasas más altas que las que ofrece el sistema financiero. Ahora, si el sistema financiero se va a bajar, lo lógico es que el sector solidario continúe por esa misma senda y manteniendo un diferencial que genere pues como un beneficio adicional al asociado, es decir, que la entidad pague un poquito más de lo que paga el sistema financiero o el mercado, pues de todas maneras si ese mercado y ese sistema se baja, el fondo de empleados, cooperativa, mutual, cualquier entidad que capte ahorros debería aprovechar para bajar sus tasas de interés. Y debe bajar sus tasas de interés porque a futuro seguramente también va a tener que hacer sacrificio en las tasas de colocación. Las tasas de colocación, esas también se tardan un poco más en verse, pero para el 2021 plenamente vamos a estar con tasas muy bajas. Yo me estoy imaginando tasas de financiación de vivienda inclusive de entre el 7,5% y el 8%, y me estoy imaginando créditos de libranza por debajo del 1% mes vencido. Habrá que prepararse entonces para compras de cartera inclusive al 0,7 mes vencido, 0,75 mes vencido. Y para poder competir con eso y bajar las tasas de interés del crédito, vamos a necesitar tener un menor costo del apalancamiento, es decir, reducir el costo de los depósitos y obviamente pues las obligaciones financieras si se tienen se van a reducir. Ahora, hay una oportunidad allí.
Los bancos pues necesitan colocar rápidamente cantidad de recursos que tienen y es posible que nosotros tengamos a las personas para colocarles. Entonces aquellos que no tengan la liquidez suficiente podrán tramitar créditos con el sistema financiero, ojalá los logren negociar a tasas mucho más bajas, es decir, el spread o la diferencia DTF más 3, DTF más 3,5, así que con una DTF del 3 y 3,5 estaríamos hablando de 6,5 de tasa de interés que perfectamente da para prestar al 11, 12 efectivo anual y aún así tener un margen suficiente para generar excedentes y cubrir los gastos de la operación. Entonces ahí hay oportunidades, reducir el costo del apalancamiento y tener liquidez para prestar. Pero obviamente también hay retos. Este sector solidario, los directivos que acabamos de elegir, hay que capacitarlos, hay que darles formación y todas las herramientas porque van a tener que afrontar una época inédita que a ninguna otra generación del sector solidario, salvo la década del 90 cuando se quebró el sistema cooperativo financiero en Colombia y el UPAC, no se había vuelto a ver. Tenemos que enfrentar los efectos de una pandemia, pero además tenemos que montar un nuevo sistema regulatorio. Miren los proyectos de circular que tiene la Supersolidaria, prácticamente está reformando todo, circular básica contable, circular básica jurídica, riesgo de crédito con modelo de pérdida esperada, es una locura. Además de una nueva circular que salió por ahí, pues no es tan nueva, sino que se nos había olvidado, de febrero, sobre balance social, es una locura. Y adicionalmente a eso, la competencia que viene, yo me temo, va a ser mucho más fuerte de la que hayamos observado en el pasado. Los bancos, desde que inició esto, sus captaciones, sus colocaciones se vinieron abajo. No se está prestando comercial. ¿Cómo vamos a prestarle a empresas que no sabemos si se van a quebrar o no? No se está prestando para vivienda. Los proyectos de vivienda están paralizados. No se está prestando para consumo. Entre otras cosas porque la gente no está haciendo uso de las tarjetas de crédito, pero también porque en materia de libranzas no sabemos qué empresa sigue y qué empresa no. Observando, ustedes pueden buscar en Google, le escriben simplemente desembolsos, libranzas, superfinanciera. Hagan el ensayo. Eso los lleva a la página de la Superfinanciera donde están los desembolsos semanales y solo comparen algunas semanas del último trimestre del año 2019 con algunas semanas de finalizando marzo y abril y van a encontrar que mientras el sistema financiero prestaba entre 5 y 6 billones mensuales, es decir, más de 1 billón semanal en libranzas, hoy a duras penas logra prestar un poquito más de 200.000 millones, así que está prestando la quinta, sexta parte de lo que hacía en el pasado. Eso le va a generar un exceso de liquidez por lo que no está prestando, más todos los cupos de crédito bancarios que tiene por el sistema pues, del Banco de la República, va a generar el escenario propicio de enorme liquidez a costos muy bajos para salir a colocar créditos de vivienda, compras de cartera, libranza, vehículo y impulsar la economía el año entrante. Ese es el plan. Ahí de nosotros depende si nos montamos en esa ola o simplemente nos dejamos que nos roben la cartera de crédito y le compren la cartera a tasas muy bajas y a plazos muy amplios, como creo yo que va a suceder. Entonces, los retos para este, digamos, grupo de nuevos directivos y para los gerentes y demás va a ser encontrar un modo de afrontar esa competencia del sistema financiero y a la vez colocar muy bien los créditos. Vamos a tener una materialización del riesgo de crédito de todas las personas que ahorita pues no, que yo tengo periodo de gracia, que pospuse las cuotas 6 meses, pero ¿qué va a pasar cuando pasen esos periodos de gracia? ¿La gente sí habrá conseguido empleo o todavía no? Ahí pues el sector solidario tiene la oportunidad de refinanciar todas esas obligaciones en el marco de la circular externa 14 del 2020. Es posible a esas personas refinanciarles sus obligaciones sin que eso se considere una reestructuración y yo creo que es necesario y hasta conveniente. Necesario porque si usted no lo hace, igual la persona entonces se le va a retirar, le va a entrar en mora, se va a insolventar y pues lo que se van a disparar es las provisiones, se va a afectar el flujo de caja de un modo terrible, así que creo que no nos conviene eso. Y adicionalmente, pues es una oportunidad de que la gente nos vea socialmente más cercanos y más, digamos, alineados con su situación actual que debe ser desesperada, pero además también no necesitamos que nos paguen la cartera a la misma velocidad que la venían pagando antes porque no estamos colocando con el mismo volumen y la misma intensidad que antes. Entonces yo creo que refinanciarle las obligaciones a los asociados puede ser beneficioso para ambas partes. Para el asociado porque le alivia su flujo de caja y para mí porque me alivia también los excesos de liquidez que tengo en este momento.
Lo otro que hay que tener presente es que si los fondos de empleados y cooperativas siguen con esas tasas tan altas, los que pueden captar ahorros como CDATs y contractuales, los asociados cuando empiecen, que tienen dinero en otras entidades, cuando empiecen a ver que allá les van a pagar el 3%, tal vez menos del 3% por su dinero, van a decir, no, yo me lo voy a llevar para el fondo de empleados o para la cooperativa, que allá me pagan el 6 o el 7, usted se va a, ya de por sí tiene bastante liquidez, se va a llenar de mucha más liquidez y usted tiene dos opciones. O la presta, y entonces de pronto en la desesperación la presta mal, o la llevo otra vez para el banco a guardarla al 3%. Entonces sería pues como absurdo recibir dinero al 6% para volverlo a guardar en el banco al 3%. Entonces ahí hay unos retos muy interesantes donde hay que estudiar muy bien cómo podría la entidad hacer no solo campañas de colocación de crédito bien dirigidas que le permitan retomar la senda de crecimiento de la cartera y afrontar esa competencia que vamos a tener, y qué estrategias podríamos utilizar para mitigar ese riesgo de que muchas personas se insolventen en un escenario en el cual la superintendencia está implementando el tema de riesgo de crédito, donde las entidades deben hacer una evaluación de cartera anual con unos métodos estadísticos o analíticos de toda la cartera que involucren la información de las centrales de riesgo, pero que en últimas conduzca a recalificar algunas obligaciones, que uno diga, este asociado por altura de mora es A, pero de acuerdo con los riesgos y las variables debería ser un B o tal vez un C. Eso prácticamente no lo hace ninguna entidad, aunque el año pasado la Supersolidaria, lo que fue cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de nivel 1 de supervisión, los obligó a implementar esas metodologías y eso va a ir bajando. Y simultáneamente con eso se está montando el modelo de pérdida esperada. Entonces se nos combinan muchas cosas. Nueva regulación, mucha competencia, pero también hay oportunidades. Esa reducción de las tasas de interés nos da la posibilidad de disminuir los costos financieros para trasladárselos al asociado y ser mucho más competitivo y ojalá crecer en cartera de manera sostenible. Entonces les agradezco la atención que han prestado a este video, los invito a suscribirse al canal y compartirlo con otras personas que les pueda resultar de interés. Y pues los invitamos a los próximos eventos en los que vamos a tratar el tema de campañas de colocación de crédito y evaluación de cartera con métodos estadísticos y analíticos.